Ok, chicos, hoy día, 7 de noviembre de 2020, vamos a iniciar con la sesión número 8 de huertos educativos. Ok, el objetivo es cómo crear un huerto ecológico y dentro de ello ya estamos avanzando por cultivo, ¿verdad? Para estructurar nuestro huerto por cultivo. Por ejemplo, para hoy día, nuestra agenda es hablar sobre zapallo macre. En realidad es una calabaza, ¿no? Decían, aquí en agenda está como zapallito chino, pero eso ya lo hizo la semana pasada. En esta ocasión vamos a hablar sobre zapallo macre, ¿ok? Luego del maíz y hierbabuena. La zanahoria se ha dejado para la sesión 9 porque hay menos espacio ahí, ¿no? Por eso se ha trasladado zanahoria a sesión 9. Ok, entonces iniciamos con el zapallo macre. El zapallo macre es el zapallo que normalmente se encuentra en el mercado, ya seas donde te encuentres, ¿no? En Lima, Huancayo, donde te encuentres, está el zapallo macre en el mercado. Ok, esto podrían ver en sus pantallas. El requerimiento edafoclimático del zapallo, a ver, prefiere temperaturas de 14 a 16 grados Celsius durante el día y de noche de 15 a 20. Humedad relativa moderada tiene que ser, ¿ok? El suelo debe tener un pH de 6.5 a 7.5, normalmente neutro. El suelo tiene que ser arenoso y franco arenoso. La preparación de tierra, el terreno donde se va a sembrar, es sencillo, ¿no? Es como para cualquier cultivo. Es primero, tenemos que voltear el terreno, ¿ok? Requieren suelos profundos para ellos. Se puede utilizar el arado o el tractor, que normalmente para mecanizar el terreno, ¿ok? Pero que sean suelos profundos, bien drenados, ricos en materia orgánica. Luego se tiene que hacer un surcado del nivel de los bordes antes de la siembra para evitar que el primer riego se humedezca el pie de la plantilla, de la plantita, ¿no? Porque al inicio, después cuando se le siembra, tiene que mantener una cierta humedad para que no estén afectadas las semillas, porque si no entrarían a pudrición. Es, a ver, de surco a surco tiene que ser 5, distancia entre surcos es de 5 metros, y distancia entre plantas es de 1 metro. Área de plantas 5 metros cuadrados, ¿no? El siguiente. Otro sistema de siembra es de 7 metros por 2 metros. ¿Okay? Doble hilera entre golpes, ¿no? En sí es casi lo mismo, solo que hacen hilera 2 y luego 7 metros. 2 y 7 metros, ¿ok? A ver, y en cada poza, cuando se le siembra el zapallo, normalmente se le echa 3 semillas. Luego, cuando crece, si crecen los 3, uno de ellos se tiene que extraer, se tiene que sacar. Obviamente tenemos que dejarlos más vigorosas. Y en esta imagen se ve que solamente están 2 ya. Uno de ellos, al más débil, lo sacamos. O otra forma de germinar los zapallos, el zapallo macre, es mediante almácigos en macetas de plástico. En realidad cualquier maceta debería ser, ¿no? O podríamos acondicionarlas a lo que tenemos. Y para favorecer la emisión, a ver, también hay nomás, por ejemplo, ya sembraste, estamos ahorita y ya lo tenemos sembrado, y ahora, ¿qué es lo que sigue, no? Después de un mes, ya cuando empiezan ya a salir las primeras guías, entonces se va a lo que es las técnicas de poda, ¿ok?
¿Esto con qué fin? Para favorecer la emisión de guías secundarias, el buen control de plagas, el desarrollo de fruto uniforme. En esta imagen se ve muy bien cómo es el sistema de poda. Por ejemplo, lo que se poda es el guía principal. ¿En qué más o menos, cuando la guía, en cuántas guías más o menos? En el estado de 5, en la guía 5. ¿Okay? Aquí, digo, en la hoja 5, ¿no? Por ejemplo, siembras tu zapallito, lo has dejado dos semillas y empiezan a extenderse, ¿no? Entonces, cuando más o menos ya da 5 hojas, ahí la guía principal se le corta. Y tenemos como resultado, en esta segunda imagen, que tiene la rama principal, luego podemos tener la rama 1, rama 2, hasta rama 3. Pero si no hubiésemos cortado la guía principal, solamente estaríamos contando con una rama. Entonces, gracias a la poda, tenemos 2 ramificaciones, 2 guías. Y las plagas para este cultivo es el de Daphnia nitidalis. Este insecto perforan guías, flores y frutos. Otro es el gusano de la tierra, el Feltia. Porque nuestro objetivo es hacer un huerto agroecológico. ¿Y cómo se debería controlar ello? No se debería utilizar pesticidas, ningún agroquímico, ¿no? Los órganos fosforados, los carbamatos, ¿no? Todos los órganos todos los agroquímicos no se debería utilizar, porque nuestro objetivo es crear un huerto agroecológico. Entonces, ¿cómo se podría evitar estas plagas? Se debería hacer una adecuada preparación de terreno. Tales los pasos como se han indicado. Eliminación de malezas hospedaderas, que son hospedaderas, que son un espacio donde se pueden desarrollar los insectos. O sea, simplemente prácticas agroecológicas para poder evitar todas estas plagas. El rotación de cultivos, ¿no? Una vez si has sembrado zapallo, ya no puedes estar volviendo a sembrar. Evitar sembrar cerca a campos de zapallo abandonados. Y luego el manejo adecuado de fertilización. Hablamos tema de compost dentro de fertilización, que el tema de compost es para todos los cultivos. Ahora aquí tenemos al Daphnia nitidalis en imagen. Este es cuando está en oruga, luego ya está ya desarrollado. Así igual, ¿no? Para los gusanos de tierra, para mosca blanca y la mosca minadora. Algunas enfermedades que podemos ver en la planta o en el cultivo de zapallo es la chupadera. Esta enfermedad ataca a las plantas pequeñas, cuando está ahí pequeño, cuando está creciendo recién, y esto puede ocasionar marchitez y sucesivamente llevarle hasta la muerte. Okay, otro es el oidiosis, la pudrición blanda de los frutos. Ya cuando los primeros frutos inician a podrirse, y normalmente ahí los productores fracasan. Okay, ¿cómo se podría evitar también el uso de semillas en buenas condiciones? Eliminación de plantas enfermas también, limpieza de campos previa a la instalación del cultivo, adecuado control de riego, no se podría exceder con la humedad del suelo, eliminación de malezas, control de insectos que son vectores, pulverizaciones de azufre para el control de oidiosis. Eso ha sido todo sobre lo que es el zapallo macre. Ahora vamos a entrar, ¿ok? Es mejor sembrado de forma directa, ¿no? Normalmente, en Perú, al menos con fines de producción,
con fines de investigación, sí, ¿no? En invernadero se ha hecho con, germinando, ¿no? En bandejas, en maceteros, con fines de investigación, pero con fines de producción, normalmente se hace siembra directa. Climáticos, porque no es lo mismo germinar una planta a los 200 que a los 300 metros sobre el nivel del mar. Es muy distinto. La germinación a mayor altitud va a cambiar significativamente. A ver, si tú germinas en bandejas o maceteros o en camas, podrías trasplantar cuando el plantón mida más o menos 12 centímetros. También dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo cómo está tu suelo, cómo es lo que has preparado, tu terreno, tu campo definitivo. Como te digo, como les decía, es un poco raro hacer germinar con fines de producción. El espaciado de siembra es de 20 centímetros. De 20 centímetros. Ok, siguiente. Estos datos que se le está mostrando, el cuadro, que se le está mostrando es en específico para el maíz quispicancha. Hay un maíz blanco, grande, que con granos grandes. ¿Dónde está la foto? No, está aquí. Es para variedad quispicanchi. No le puse, es para variedad quispicanchi. El ciclo vegetativo, en especial, es en agosto y abril nada más. Pero si ya lo siembras en diciembre, más probable que no te dé buenos granos de maíz. ¿Ok? Siembras en agosto. Y eso también va a depender bastante del lugar. Por ejemplo, esto es para Cusco. En agosto están sembrando y para que cosechen mayo, fines de abril. Pero en Huancavelica, por ejemplo, en realidad, se tiene que sembrar, o ahí están iniciando a sembrar, casi por ahí, ¿no? En realidad con Cusco, se siembra en fines de septiembre, digo, de noviembre y primeros días de diciembre. Ahí están cosechando junio, julio. ¿Okay? Varía de acuerdo a dónde estés, dónde te encuentras, dónde quieres sembrar. Ok, ahora temperatura. Temperatura máxima promedio para este cultivo es de 20.8 grados Celsius y la mínima de 7 grados. La temperatura media ahí más o menos que tiene que ser es de 14. La humedad relativa de 57 y 72 grados. Por ejemplo, y se quedando poco tiempo. Chicos, ¿cómo les sale en el Zoom? A mí me dice que la reunión terminará en 10 minutos. Sí, amigo Emerson, dice a mí en 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Pongo actualizar. Creo que sí, ¿no? Actualizar automático. A ver qué nos pasa. Ok, hay que seguirlos. Creo que debe ser 60 milímetros. A ver, siguiente. El suelo, ¿cómo debería ser? ¿Ok? Suelos con pH neutro alcalino. Gran mayoría de los cultivos es con pH neutro. Es debido a que en ese rango de pH es donde asimila mayor cantidad de los nutrientes. Es por ello, ¿eh? Gran mayoría de los cultivos siempre requieren un pH neutro. Textura franco-arcilloso a franco, con buen drenaje, no tolera el exceso de humedad.
Mm, Aquí una recomendación importante. Por ejemplo, un cultivo de maíz no es recomendable sembrar junto con cultivos de papa, ¿no? Por ejemplo, papa necesita mayor cantidad de humedad, mientras el maíz no. Pero es importante dentro de los cultivos de maíz sembrar, digo, dentro de los cultivos de papa, sembrar eh, maíz. Son controladores biológicos. Todas las plagas quieren atacar al maíz. Entonces, todas las plagas se van a irse al maíz y tu papa quedaría libre. Eso es cuando tu objetivo es producir papa, ¿no? El siguiente. Cantidad de plantas de acuerdo al distanciamiento de siembra y número de plantas. Plantas o golpes, de acuerdo al lugar donde te encuentres. Algunos le llaman golpe, plantas. Ok, a ver. Distancia entre surcos debe ser de casi 1 metro, ¿no? Es 800 centímetros, 80 centímetros, digo. Distancia entre golpes, 20 centímetros. Número de plantas de golpe, 1. Número de plantas, en total por hectárea sería 62.500 plantas, ¿no? Por en 1 hectárea entraría. Pero, como les decía, va a variar bastante de acuerdo a dónde estás sembrando, porque estos datos son pues un lugar donde no tiene pendiente. ¿Okay? Por ejemplo, si tiene su topografía es, en la sierra, por ejemplo, su topografía es muy, como que no tiene una agricultura, no es para una agricultura extensiva, es una agricultura más de consumo y entonces no lo vas a echar a esta cantidad, pues, ¿no? Es más poco, ¿no? Es más poco. La fertilización se da durante la siembra y más o menos cuando pasa 1 mes ya el cultivo de maíz. Y como es, repito, como es, estamos preparando para huertos agroecológicos, tienen que ser con fertilizantes orgánicos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el famoso NPK en nuestro cultivo de maíz. Vas a presenciar este tipo de hojas, ¿ok? En la primera hoja. Y tenemos deficiencia de fósforo, el de abajo, ¿ok? Deficiencia de potasio, ahí lo tenemos en las imágenes. El siguiente. Entre las plagas y enfermedades que podemos ver en el cultivo de maíz es el gusano cogollero o el gusano, y también el gusano medidor. No son los mismos, estaba buscando, no son los mismos, pensaba que era el mismo. El gusano cogollero corta el tallo cuando las plantas recién están ahí creciendo, emergiendo. Cuando están bien desarrolladas, la desfolían. ¿Ok? Este es el principal problema de los productores de maíz, porque tu planta está ahí todo verdecito y de pronto aparece como que ya no desarrolla, ya se queda ahí. Y entonces es justamente el gusano cogollero. Puede atacar la flor masculina y ya no interrumpe el proceso natural de polinización. Y por ende, como resultado, ya no te da pues buenos granos. ¿Y cómo se podría controlar? El control cultural. Mantener libre de malezas, de gramíneas, de todo en sí, ¿no? Tiene que estar limpio, debe mantenerse limpio el área donde se está cultivando. Como control biológico, el trichograma es un parásito del huevo, justamente del gusano del cogollero. Se lo come al huevo del gusano cogollero. Luego, por ejemplo, el Apanteles es un parasitoide larval, se lo comen todas las larvas. Luego, el Orius es depredador del huevo.
Y igual el Navis, Helus, Chrysopa, Polis hace la misma función. Y el Polybia también, igual. Son depredadores de las larvas cuando aún no se están desarrollando. Okay. Siguiente, también las tortuguillas es una de las plagas. Daña los estigmas de la flor femenina y también evita la polinización. Puede taladrar las raíces. Es por eso que en el cultivo de maíz se ve con tallos inclinados. Como control biológico, existen en el ambiente insectos controladores naturales, como por ejemplo el Celatoria diabrótica, que es un parásito del adulto. Igual que el mariquita, igual, ¿no? Parecido, así de grande ya y se lo come. También es el Solenopsis geminata, es un depredador del huevo del plaga, de las tortuguillas. Igual que tortuguillas, el cogotero de maíz, está el chicharrito. Normalmente su ciclo vegetativo del maíz es en septiembre a mayo o de noviembre a junio, y tú ya siembras en diciembre, como que te faltó tiempo y siembras un poco tarde, atacaría chicharrita del maíz. Tendrías que cuidarte de esta plaga. Nos quedan un minuto y bueno, hay que dar hasta donde se pueda. Ahora entramos al cultivo de hierbabuena. Hierbabuena. Okay. Es un cultivo poco extendido, no se cultiva mucho, solamente lo ves en sus biohuertos de cada familia, en sus pequeños huertos en sí. Su altura de esta planta es de 25 centímetros. Se trata de una herbácea, es una hierba vivaz con raíces y estolones muy superficiales. ¿Y cómo debería ser el suelo? En sí, la hierbabuena no es muy exigente. Podría sembrarle, pero que no es que te lo vas a sembrar en arena, pues, ¿no? Y no te lo va a crecer. Pero sí podría sembrar con arena, pero agregándole lo que es todo lo que es materia orgánica. Pero de todas maneras, prefiere las tierras ligeras, ricas en materia orgánica y con cierta humedad. ¿Okay? Los poco profundos y los compactos disminuyen su rendimiento, o sea, los suelos arcillosos no son